cielo bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de toda esa preciosa esnoga allá en Miami y de la comunidad aquí presente en Maracay, Venezuela, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta enseñanza de esta porción extraordinaria que tiene por nombre la Parashá Hayei Sarah, la vida de Sara, o las vidas de Sara, porque el término en hebreo está de esa forma, en plural. Hayei Sarah, ¿ok? Es el término que la Torá utiliza en hebreo, dándonos como la idea de pluralidad, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que realmente la vida de Sara haya tenido algún trastorno de personalidad. Nada que ver con eso, sino que la razón por la cual la Torá lo establece en plural es para traer una enseñanza de gran importancia para todos nosotros. Que la vida nuestra tiene un propósito y un valor extraordinario. Hay un concepto importantísimo que mi esposa me recordaba en estos días, que se conoce como el concepto de pluralidad de majestad. Muchas veces cuando la Torá desea enfatizar la grandeza de algo, utiliza el plural. ¿Ok? No porque realmente haya pluralidad de personas, sino por mostrar la grandeza de algo. Un ejemplo de ese concepto de pluralidad de majestad, por ejemplo, lo encontramos en Génesis, cuando la Torá habla de la creación del hombre, donde dice la Torá, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y obviamente cuando los intérpretes bíblicos alejados de la perspectiva hebrea se encuentran con un texto así, caen en errores teológicos tremendos. Pero lo que estamos allí es pluralidad de majestad, como nos lo ha enseñado nuestro Rab, que su vida sea de bendición y que Hashem lo utilice de gran manera a nuestro Jaján en esta gira de redención que está llevando a cabo. Eso quiere hablarnos de pluralidad de majestad. ¿Por qué la Torá utiliza en forma plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque lo que la Torá está deseando destacar es la majestuosidad de aquel que está hablando, que es Hashem, el rey de reyes, el soberano, el majestuoso. Y por lo tanto se utiliza aquí este concepto importante. Y digo esto porque en la Parashá Hayei Sarah también tenemos este concepto. La Torá nos dice las vidas de Sara. Las vidas de Sara. ¿Por qué utiliza el plural? Precisamente para hablarnos de la grandeza de la vida de nuestra matriarca Sara. Es decir, no fue cualquier vida, fue la vida de una mujer ejemplar y por eso la Torá utiliza esa expresión en forma plural. ¿Ok? Y esto es importante que podamos tenerlo presente. Ahora, la Parashá Hayei Sarah nos habla de 3 vidas extraordinarias, a las cuales la Torá le da un enfoque importante o hace algo inusual para destacar las vidas de estas 3 personas que la Parashá estaba narrando. En primer lugar, la vida de Sara, que la Torá utiliza para destacar algo
algo inusual para llamar nuestra atención. En otras palabras, cuando nosotros encontramos en la Sagrada Torá algo inusual, el propósito es llamar la atención de cada uno de nosotros, para mostrarnos un mensaje que está ahí oculto, que no podemos verlo de forma sencilla, al menos que la Torá nos llame la atención de esta manera. ¿Y cómo nos está llamando la atención la Torá con respecto a esto? Bueno, la Torá establece una forma inusual de contar los años. Una forma inusual de contar los años. En vez de decirnos, vivió Sara 127 años, la Torá lo divide en 3 periodos. Vivió Sara 100 años, vivió Sara 20 años y 7 años. 127 años fueron los años de la vida de Sara. Lo mismo ocurre con la vida de nuestro padre Abraham. Cuando la Torá nos habla del momento del fallecimiento de nuestro padre Abraham, la Torá utiliza también esa fórmula extraña. Y vivió Abraham, y estos fueron los años de vida de Abraham, 100 años, 70 años y 5 años. Es decir, la Torá no dice 175 años, sino que dice 100 años, 70 años y 5 años. Y la tercera persona que la Torá utiliza también para mostrarnos llamar nuestra atención, aunque usted no lo crea, es la vida de Ismael. Y cuando la Torá nos narra la vida de Ismael, nos dice, estos fueron los años de vida de Ismael, 100 años, 30 años y 7 años. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué la Torá introduce la vida de estos 3 personajes con esta fórmula. Es decir, cada vez que dice la cantidad de años, nos agrega la palabra Shana, que significa años. Con respecto a nuestra matriarca Sara, la Torá dice 100 años, 20 años y 7 años. A lo cual los intérpretes de nuestro pueblo dicen, Sara a la edad de 100 años, estaba como una joven de 20 años que no es rea del tribunal celestial. Y a la edad de 20 años era hermosa como una niña de 7. Por eso es que divide la vida de Sara en 3 etapas. 100 años, 20 años y 7 años. Es decir, cuando Sara tenía 100 años, era como una joven de 20 años. Y según nuestros sabios, la edad de 20 años es una edad importante. Porque cuando una persona tiene 20 años, no es rea del tribunal celestial. Es decir, no es culpable de los pecados que haya cometido por el tribunal celestial. A partir de los 20 años en adelante, es que la persona es juzgada por el tribunal celestial. Así que los que estén menos de 20 años, hasta ese momento el tribunal celestial no los inculpa de pecado. Ahora, el tribunal terrenal, es decir, un Beidín, sí. Cuando un joven o una jovencita llega a la edad de Bar Mitzvah,
Es decir, a los 12 años en el caso de una jovencita y a los 13 años en el caso de un jovencito, cuando llegan a la edad de Bar Mitzvah son responsables delante de un tribunal humano. El Beis Din puede juzgarlo. De 12 años o de 13 años en el caso del varón para atrás, no son imputables delante de un tribunal humano. Sus padres son responsables. Cuando un niño o una niña son menor de esa edad, delante del tribunal humano, sus padres son responsables. Pero después que el joven cumpla 12 años o 13 años, quien es culpable es la persona ante el tribunal humano. Pero ante el tribunal celestial, sigue siendo imputable. Es decir, no se le puede dar una culpa a esa persona. Inimputable. Está el término. Inimputable. Pero cuando llega a la edad de 20 años, a partir de los 20 años es imputable ante el tribunal celestial. Entonces, Sara, cuando tenía 100 años, era inimputable. Porque era tan pura como una joven de 20 años. Imagínate, a la edad de 100 años, Sara, el tribunal celestial no la imputaba. Y a la edad de 20 años, era como una niña de 7 años, con su inocencia. Imagínate la grandeza de la vida de Sara. De hecho, nuestros sabios destacan que la raíz espiritual del alma de Sara era la inocencia. Y eso causaba esa belleza espiritual que caracterizaba la vida de Sara. De hecho, según nuestros sabios enseñan que cuando Sara llamó la atención de grandes dignatarios, como fue el caso del faraón y el caso de Abimelech, ciertamente su belleza física causó esa impresión. Pero dicen los sabios, más que su belleza física, su inocencia causó una impresión extraordinaria en estos hombres. Es decir, vieron algo tan diferente en ella que quisieron tomarla como esposa. ¿Por qué? Porque la raíz de la belleza espiritual de nuestra matriarca Sara era la inocencia. Eso era algo que caracterizaba su vida. Era tan inocente como una niña. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, con respecto a Abraham Avinu, la Torá nos dice, Abraham vivió 100 años, 70 años y 5 años. Y nuestros sabios destacan que a la edad de 100 años, Abraham era como un hombre de 70 años. Y a la edad de 70 años era como un niño de 5 años. Claro, aquí no hay una diferencia tanta, porque de 100 años a 70 años hay tanta diferencia. Pero ¿qué es lo que la Torá quiere destacar cuando la Torá nos dice que Abraham vivió 100 años y que a los 100 años era como un hombre de 70 años? Nuestros sabios instruyen, y aquí hay un dato importantísimo que tenemos que tomar presente.
La Torá dice que la vida de un hombre son 70 años y si con fuerza 80 años. Por lo tanto, cuando una persona llega a los 70 años de edad, ya está cerca de lo aleino fallecer. Y por lo tanto, a partir de los 70 años, la persona comienza a cuidar su vida más. ¿Por qué? Porque ya llegó a los 70 años y está escrito, la vida del hombre son 70 u 80 años. Entonces ya llegué a los 70 años, tengo que cuidarme más. Porque en cualquier momento puedo ser llamado. Esto quiere decir que una persona de 70 años es una persona que se cuida mucho de no pecar. Y por lo tanto, a la edad de 100 años, Abraham se cuidaba muchísimo de no pecar, porque era como un hombre de 70 años. Y a los 70 años era como un niño de 5 años. Ahora, a los 5 años, según el Pirkei Avot y según la tradición de nuestros padres, un niño es introducido en la Torá. Un niño se le comienza a enseñar Torá a los 5 años de edad. De hecho, el libro que primeramente se le enseña a los niños es el libro de Vayikra para que comiencen a estudiar lo que tiene que ver con la santidad. Entonces, Abraham a los 70 años era como un niño de 5 que comienza a instruírsele en la Torá. De hecho, cuando estudiamos la vida de Abraham, fue a esa edad más o menos que Hashem lo llamó. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra. Porque Hashem lo vio a esa edad de 70 años tan puro como un niño de 5 años. Por lo tanto, la raíz espiritual de la vida de Abraham Avinu era una vida alejada del pecado. Y eso era lo que causaba la belleza espiritual de nuestro padre Abraham. Sin embargo, hay unos datos importantes que la Torá nos da con respecto a nuestro padre Abraham, que quiero destacar de forma importante en esta oportunidad para poder extraer una riqueza espiritual para nuestras vidas. En esta parashá, en el capítulo 24, verso 1 del libro de Génesis, la Torá nos da algo importante que muchas veces leemos y pasa desapercibido. Pero este dato que la Torá nos da aquí, nuestros sabios han tomado esto y han querido profundizarlo para poder extraer una riqueza espiritual para la vida de los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que nos dice Génesis capítulo 24, verso 1? Nos dice lo siguiente. Abraham estaba anciano y venía con sus días. Voy a repetir el texto, dice así. Abraham estaba anciano y venía con sus días. Déjenme explicar algo aquí que es importante y lo hemos dicho en varias ocasiones. En la época cuando se escribió la Torá, escribir era muy difícil y costoso.
Por lo tanto, en aquella época, escribir directo a lo que se quería decir. Y se evitaba por completo las redundancias. ¿Por qué? Porque redundar en algo era tener que gastar más tinta, más espacio de pergamino, y por lo tanto eso se evitaba por completo. Se decía directamente para no tener que redundar. ¿Ok? Debido a lo difícil que era escribir en aquellos días. Hoy en día no. Hoy en día podemos escribir y escribir y escribir, y si queremos redundar, redundamos, porque hoy en día escribir es muy fácil. Pero en aquellos días era muy costoso y muy difícil. Por lo tanto, cuando la Torá viene a redundar en algo, es por un propósito. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, los sabios de nuestro pueblo están viendo aquí una redundancia. Es decir, la Torá está queriendo redundar en algo. Y dice, Abraham estaba anciano y venía con sus días. Es decir, estaba lleno de días. Eso lo sabemos. Con decirnos que Abraham es anciano, sabemos que estaba lleno de días. ¿Por qué la Torá entonces establece esta redundancia? Nuestro Jajamín dice, para llamar nuestra atención con un propósito importante. Ahora, anciano en hebreo es más que una persona de una edad avanzada. Cuando veamos en la Torá la palabra anciano, tenemos que entender que es algo más que una persona de avanzada edad. El término hebreo para anciano es zakem. Y ese término se utiliza para una persona con autoridad. Es decir, un zakem puede ser alguien joven, pero que tiene autoridad. Y es visto como un anciano por la autoridad que tiene. ¿Está conmigo o no está conmigo? Es decir, en el judaísmo y en la Torá se utiliza muchas veces el término zakem para expresar autoridad. Y nuestros sabios, queriendo profundizar mucho más en esto, toman la palabra zakem como un acróstico. En otras palabras, cada una de las letras de la palabra zakem es la inicial de una palabra entera. ¿Está conmigo? Muy bien. En este sentido, nuestros sabios dicen, ¿quién es un anciano? Y la respuesta que dan es el que tenga las características de estas tres palabras. Zaken se escribe con la letra Zain, con la letra Kof y con la letra Nun. Y esas tres letras forman la palabra Esman, coma, Nefesh. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Esman? ¿Qué significa coma? ¿Y qué significa Nefesh? Esman significa tiempo. Tiempo. Coma significa estatura. Y Nefesh significa alma.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las características de un anciano? Bueno, nuestros sabios dicen que cuando el Esman está allí dentro del acróstico de la palabra anciano, se refiere a que es una persona que tiene cuidado del tiempo. Es decir, es alguien que no desprecia el tiempo, sino que aprovecha el tiempo. Hay un dicho popular que dice, el tiempo es dinero. ¿Has escuchado, verdad? El tiempo es dinero. Y una persona de negocio, por ejemplo, tú no la ves desperdiciando su tiempo, porque para él el tiempo es dinero. Bueno, nuestros sabios dicen algo mucho más profundo. Y dicen, el tiempo realmente es vida. El tiempo es vida. Dígaselo al que está ahí a su lado, dígale, el tiempo es vida. El tiempo es vida. Por lo tanto, el tiempo tenemos que aprovecharlo. Porque el tiempo es vida. Ahora, muchas veces nosotros preguntamos cuál es el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de esta vida presente que nosotros vinimos a este mundo? Nuestros sabios dan la siguiente respuesta. Y nos dicen, esta vida presente es la antesala del mundo por venir. Por lo tanto, enseñan nuestros sabios que esta vida lo que estamos haciendo es prepararnos para el mundo por venir. Voy a poner un ejemplo. Esta semana que viene inicia un momento que muchas personas están esperando a nivel mundial. Es el inicio del Mundial de Fútbol en Qatar. ¿Ok? En Qatar va a iniciar el Mundial de Fútbol, un evento muy esperado. Cada 4 años ocurre el Mundial de Fútbol. Y es muy esperado. Y ya tenemos cuáles son las selecciones de fútbol que clasificaron al Mundial. Ahora, ¿qué creen ustedes que cada una de esas selecciones estuvieron haciendo antes del momento del Mundial? ¿Ustedes creen que los jugadores estuvieron de vacaciones, perdiendo el tiempo o qué? No, los convocan, comienzan a prepararlos para que cuando venga el Mundial, estos jugadores estén preparados para representar a cada una de sus selecciones. Bueno, esta vida presente es esa etapa de preparación. ¿Para qué? Para el más grande de todos los mundiales, que es la vida del mundo venidero. Por lo tanto, si esta vida es la antesala al mundo por venir, tú tienes que prepararte para ese momento. Porque si tú no te preparas para ese momento, entonces cuando llegue esa hora, vamos a pasar vergüenza.
Y por lo tanto, un zaquén, un anciano, tiene presente que cada minuto cuenta. Y por lo tanto, lo que hacemos, tenemos que darle sentido para el mundo por venir. Voy a poner un ejemplo. Una vez contrataron a un rabino para que sea el líder de una comunidad judía en una ciudad. Y bueno, el rabino, antes de tomar su puesto, él quiso conocer la ciudad a donde lo estaban contratando como rabino para ver si era una ciudad digna para él poder ejercer allí el cargo de rabino. Y bueno, él llega a la ciudad, se da cuenta que en la ciudad hay escuelas hebreas para niños, ¿ok? Mira, aquí hay escuelas para niños. Se da cuenta que hay una yeshivá para formar a jóvenes en la Torá. Se da cuenta que hay sinagoga, esnoga, ¿verdad? Y hay una sinagoga que está bien cuidada, bien establecida. Se ve que la comunidad le ha puesto amor a esa sinagoga y todo esto va ganando puntos. Ve que hay restaurantes kosher, hay supermercados kosher y ve que la gente es cumplidora de la Torá. Y finalmente el rabino decide ir al cementerio. Y cuando llega al cementerio, el rabino se da cuenta de un detalle. Y dice, mire, yo no quiero ser rabino en este lugar. No, yo no quiero ser rabino en este lugar. ¿Por qué el rabino no quería ser rabino de ese lugar? Porque él se dio cuenta que en las lápidas de cada una de las tumbas del cementerio, la edad llegaba a los 12, 13, 15 años, 20 años. Toda esta gente, mira, murió jovencita. No, yo no quiero ser rabino de un lugar así, donde todo el mundo muera joven. Pero cuando el rabino dijo, yo no quiero ser rabino de este lugar, después que visitó el cementerio, los de la comunidad entendieron por qué. Le dijeron, rabino, venga acá. Nosotros entendemos por qué usted no quiere ser rabino de este lugar. Pero le vamos a explicar por qué las lápidas tienen esas edades. No es por lo que usted está pensando. Porque si usted está dando cuenta, aquí le estamos hablando personas, estamos vivos y tenemos mucha más edad que eso. Pero ¿por qué las lápidas dicen 12 años, 13 años, 15 años, 20 años, 24 años? Porque aquí en esta comunidad tenemos la costumbre de anotar el tiempo que dedicamos a la Torah. Y cuando alguien muere, se suma todos los años, todo el tiempo que la persona le dedicó a la Torá, y esos son los años que colocamos en la tumba, porque esos son los años que realmente la persona vivió. Porque le hemos sumado, hemos contado cada minuto, cada tiempo, cada instante que la persona cumplió Torá. Esos son los años que cuentan y esos son los años que nosotros sumamos. Porque esos son realmente vida. Por eso es que yo decía hace un momento, el tiempo es vida. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en cuánto estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Qué estamos gastando nuestro tiempo?
Cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a las cosas que tienen que ver con la Torá, esos son los tiempos que realmente valen delante de Hashem. El resto del tiempo es resto perdido, que no tiene valor y no tiene importancia delante de Hashem. Ahora, bendito sea Hashem, que la Torá tiene aspectos para cada momento de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, estamos trayendo Torá a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al momento de comer, estamos velando que lo que estemos comiendo sea kasher. Entonces, aparentemente estamos haciendo una actividad común, mundana, pero estamos trayendo Torá porque estamos velando que los alimentos sean kasher. Cuando nos acostamos a dormir, recitamos Shema, porque la Torá nos los ordena. Cuando nos despertamos, recitamos Shema, porque la Torá nos los ordena. Cuando salimos de nuestras casas y tocamos la mezuzá y decimos que la Torá está en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón, estamos recordando Torá. Entonces, cada momento de nuestra vida tiene que estar enlazado con la Torá. Porque ese es el tiempo que realmente vivimos. Cuando una persona dedica su vida y su tiempo a la Torá, es realmente lo que está viviendo. En nuestra Mishnah Nexarita, nuestro código real, tenemos un ejemplo extraordinario. Mire estas palabras que encontramos aquí en la Mishnah Nexarita, en una de las cartas que Rabino Shaul le escribe a su discípulo Timoteo. Es lo que dice Rabino Shaul a Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y como resultado de eso, dice Rabino Shaul, por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará Adonai, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjate esto, lo que Rabino Shaul nos viene a decir. Él dice, yo he aprovechado el tiempo. La vida la he vivido con propósito. Y por lo tanto, como he vivido la vida con propósito, he peleado la buena batalla. He logrado guardar la fe. Y como resultado de eso, tengo la seguridad de que hay una corona de justicia que me aguarda. Hay una corona de justicia que me aguarda. Y no solamente a mí, sino para todos aquellos que viven esperando la venida de Mashiach. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? De hecho, nuestros sabios nos dicen que por cada mandamiento que nosotros cumplimos, se está
tejiendo la vestidura que vamos a utilizar en el mundo por venir. Cada tiempo que nosotros dedicamos a la Torá es el tiempo en que algo se está haciendo para la vestimenta con la cual te vas a vestir en el mundo por venir. ¿Cómo será tu vestimenta? Algunos tendremos esos guayucos que usaban los indígenas. Por cada tiempo que dediquemos a la Torá, será la vestimenta que nos va a guardar en el mundo por venir. Rabino Shaul tenía la seguridad que por haberse dedicado tanto a la Torá había una corona. Había una corona que lo estaba aguardando. El tiempo es vida y el tiempo es valioso. Y el tiempo tenemos que dedicarlo a nuestra sagrada Torá. Bien sea estudiándola, bien sea viviéndola, bien sea cumpliéndola, pero que nuestro tiempo esté conectado con la Torá. Un anciano es alguien que está cuidando el tiempo. Y es por eso que la Torá luego dice con respecto a Abraham, Abraham era un anciano, y en hebreo hay una expresión aquí interesante. ¿Sabes cómo dice esa expresión? Dice, Bo Bayamim. Esta expresión, Bo Bayamim, normalmente se ha traducido como lleno de días. Pero no es lo que la Torá está queriendo decir. Porque la palabra lleno en hebreo es malé. Y aquí no está malé. Aquí está Bo Bayamim. ¿Qué significa Bo en hebreo? De hecho, tenemos una parashá que se llama la parashá Bo, que significa ven, vienes. ¿Qué nos quiere decir la Torá con respecto a Abraham cuando dice Bo Bayamim? Viene con sus días. ¿Y por qué viene con sus días? Porque aprovechó el tiempo. Y por lo tanto, todos sus días venían con él. Porque todos sus días valieron la pena. Porque todos sus días estaba conectado con la Torá. Por eso es que sus días venían con él. Porque el tiempo fue aprovechado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Baruch Hashem. Ahora, la segunda palabra que está en el acróstico de la palabra saquem es comá, que significa estatura. Cuando nosotros aprovechamos el tiempo en la Torá, eso va creando en nosotros una estatura espiritual. Yo he citado en varias ocasiones un midrash que habla acerca de Abraham, que dice Abraham era un gigante entre los gigantes. ¿Cuál era la estatura espiritual de Abraham? Un gigante. Esa era la estatura de Abraham. Abraham espiritualmente era un gigante en su estatura espiritual. Pregunto yo, ¿cómo seremos nosotros en nuestra estatura espiritual?
Nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, nos reveló y nos enseñó que la estatura espiritual está relacionada con la Torá. En Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante, nuestro Rabbi enseñó una frase célebre que es de gran importancia para nosotros en este tiempo. El Rabbi dijo: no penséis que he venido a abolir la Torá, todo lo contrario, yo vine a cumplirla. Y dijo: primero pasará el cielo y la tierra hasta que una tilde de esta Torá pase. Pero luego nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach, reveló lo siguiente: por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca un solo de los mandamientos de la Torá que le sea aplicable, aún tratándose de los y cause así que los hombres desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y luego dice: mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlo, muy grande será llamado en el reino de los cielos. La pregunta es: ¿cuál es tu estatura espiritual? Abraham era un anciano porque aprovechaba su tiempo y eso le daba estatura espiritual. ¿Cómo somos nosotros? Nuestra Mishnah Netzarita nos exhorta a cada uno de nosotros a que debamos llegar a la estatura de Mashiach, el varón perfecto. Que alcancemos la estatura de Mashiach. Y Mashiach estaba envuelto en Torah constantemente. Imagínate la estatura que alcanzó. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Cómo nos veremos nosotros cuando estemos parados frente a Mashiach? ¿Cómo nos veremos nosotros cuando estemos parados frente a Mosé, frente a Abraham, frente a todos estos grandes tzadikim? ¿Nos podrán ver frente a frente porque tenemos su misma estatura? ¿O tendrán que mirar hacia abajo, allá abajo, miren? Allá nos ayude. Allá nos ayude. Luego la Torá nos dice que la nun de la palabra saken es de nefesh. Abraham guardaba el tiempo, era cuidadoso con lo que invertía el tiempo, porque sabía que eso traería estatura espiritual para él, que iba a fortalecer su alma. Eso es un anciano, un saken. Alguien que aprovecha el tiempo para su estatura espiritual, que fortalece su alma. ¿Están conmigo o no están conmigo? Finalmente, para ir concluyendo con la enseñanza de hoy, la Torá también presenta de forma inusual los años de vida de Ismael. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿Ismael siendo un ejemplo?
Porque de Sara sí, de Abraham también. Pero ¿cómo es posible que la Torá quiera llamar nuestra atención para hablarnos de Ismael? ¿Por qué la Torá utiliza esa fórmula inusual en cuanto a la cuenta de los años también en Ismael, como lo hizo con el Abraham y como lo hizo con Sara? De hecho, cuando busca al final de la parashá, nos dice, estos fueron los años de vida de Ismael, 100 años, 30 años y 7 años. ¿Por qué Ismael es mostrado como un ejemplo para nosotros? Nuestros sabios dicen, ciertamente Ismael no aprovechó su vida. Ciertamente Ismael durante toda su vida estuvo causando terribles cosas. Pero cuando Ismael llegó a la ancianidad, fue transformado. Y dice nuestro sabio, la Teshuvá causó un cambio en la vida de Ismael. Tanto es así que al final de su vida, Ismael fue visto como un justo. Y alcanzó una belleza espiritual. Malgastó toda su vida. Durante toda su vida vivió una vida problemática, alejada de la Torá. Tanto es así que su propio padre Abraham tuvo que correrlo de su casa. Porque estaba causando un daño espiritual a Isaac. Y por amor a Isaac, Abraham tuvo que correr a Ismael. Pero los sabios dicen, Ismael cambió. Y al final de su vida hizo Teshuvá. Y por lo tanto, la belleza espiritual que Ismael logró alcanzar al final de su vida estaba enraizada en la Teshuvá, en el arrepentimiento. Y esto viene a dejarnos una enseñanza importante a nosotros. No importa si nos hemos dado cuenta de que hemos malgastado nuestra vida. Si hoy estamos tomando conciencia y nos damos cuenta que los años de vida que vivimos fueron en vano, que realmente no tuvieron valor ni utilidad, pero estamos arrepentidos. Si hacemos Teshuvá, como hizo Ismael al final de su vida, podremos hallar la gracia, la bondad y la misericordia de Jesús. Ismael fue comparado junto a Sara y junto a Abraham, imagínate. Porque echó mano del arrepentimiento. Echó mano de la Teshuvá. Cada vez que hablo de la Teshuvá, recuerdo la historia de un hombre que era un malvado. Cometía todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Y dice que en una oportunidad estaba con una prostituta. Imagínate, la prostituta le dijo, tú eres tan malvado que tú nunca vas a tener perdón de Dios.
Una prostituta diciéndole a él nunca iba a tener, ella tenía más esperanza que él. Y cuando el hombre escuchó eso, comenzó a desesperarse. Empezó a desesperarse. Dice que le dijo a los cielos, cielos, intercedan por mí. Y los cielos le dijeron, nosotros no nos podemos interceder por ti, primero tenemos que interceder por nosotros, porque está escrito, los cielos serán enrollados como un pergamino. Nosotros tenemos que pedir primero misericordia por nosotros. Los cielos no quisieron interceder por él. El hombre se acercó al mar y le dijo, mar, intercedan por mí. Y el mar dijo, nosotros no podemos interceder por ti, porque está escrito, el mar vio y huyó. Nosotros tenemos que interceder por nosotros. El hombre se dirigió hacia las montañas y le dijo, montañas, intercedan por mí. Y las montañas le dijeron, nosotros no podemos interceder por ti, porque está escrito, todo monte será convertido en planicie. Que tenemos que interceder primero por nosotros. No podemos interceder por ti. Entonces, cuando vio que nadie podía interceder por él, dice que metió su cabeza entre sus piernas y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, hasta su último aliento. Su alma se desprendió y el hombre murió. Y dice que al momento que el hombre falleció, se escuchó una voz celestial que dijo, Rabino fulanito de tal, tu teshuvá ha sido aceptada. Y los sabios se preguntan, ¿cómo es posible que a este rasha que toda su vida vivió en pecado, al momento de su muerte, rabino? Y dicen los sabios, porque esa es la grandeza del arrepentimiento. Cuando la teshuvá, cuando el arrepentimiento se alcanza con todo el corazón, una vida tan terrible es vista apreciada delante de los ojos de Hashem. Hashem nos ayude y permita que la riqueza de esta parashá, Hayet Sarah, pueda llamar a nuestra conciencia. Que si hemos malgastado el tiempo, podamos tener ahora la conciencia de aprovechar el tiempo. Y podamos invertir cada momento de nuestra vida para lo que realmente tiene valor, el mundo por venir. El resto de las cosas se quedan en este mundo. Si te esfuerzas por el dinero, si te esfuerzas por esto, te esfuerzas por aquello, todo eso se quedará aquí. Lo único que nos acompañará serán las buenas acciones y el tiempo que dedicamos a la Torah. Que Hashem nos ayude y permita al Eterno que al final de nuestras vidas o cuando venga Mashiach se pueda decir de nosotros que peleamos la buena batalla, que guardamos la fe y que la corona de la justicia nos aguarda a cada uno de nosotros. Shalom a todos y que la Torah de Hashem siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shalom Ubra.